Buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí en esta noche de otoño. Muchas gracias a nuestro párroco. ¿Se oye? Yo creo que sí. Muchas gracias a nuestro párroco por la disponibilidad y la acogida, y por supuesto a la cofradía y a la directiva por haber querido celebrar este pequeño coloquio. Celebrar porque en esto consiste, ¿no? Todo lo que está haciendo la Cofradía de Ánimas en estos 25 años que han transcurrido ya de saludable y fructífera, puede verse, vida de la cofradía. Y eso es lo que vamos a hacer, hoy, celebrar, porque hay muchas formas de celebrar las cosas, pero una de ellas es recordar. Decía antes, hace un ratito, estaba comentando precisamente Pepe, que a partir de cierta edad los recuerdos pasan a tener un valor muy significado en la vida de las personas. Y recordar es hermoso, porque recordar literalmente, etimológicamente, es volver a pasar por el corazón. Y ese traer de la memoria las cosas para que se vuelvan a calentar en el corazón con la perspectiva del tiempo es una cosa hermosa y además naturalmente llamada a hacer entre amigos, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos aquí, ¿no? Recordar entre amigos. Con un amigo que lo es de todos los que hay aquí, querido, admirado, como José Antonio Hernández Navarro, que nos alegra un montón que esté en Cieza, también su mujer, que también es querida para muchos de los que están aquí. Bienvenido otra vez a Cieza. Tu última venida a Cieza fue en mala época, sí. Marzo de 2020. Fue una de las últimas cosas que se hicieron en Cieza antes de la pandemia. En aquella ocasión te presentó nuestro común amigo Chema Cámara. Pues mira, el Cristo también fue alfa y omega en eso. El Cristo de Ánimas fue la última cofradía, la última imagen de Semana Santa que pudo desfilar en Cieza en su procesión de promesa, en noviembre de 2019, y fue la primera imagen de Semana Santa que pudo salir a la calle hace ahora un año, en noviembre de 2021, 2 años después. También en eso fue alfa y omega. No te quiero presentar, aunque ese sea mi cometido, porque todos te conocemos, pero como se trata de recordar, pues recordemos. Claro. Recordemos un poco tu vida artística. Bueno, la personal ya sabemos que ha tenido poca variedad, porque naciste, viviste y sigues en Los Ramos, en esa Betania que literalmente tienes allí abierta a tanta gente que sigue yendo a tu taller, de discípulos, amigos y vecinos y personas de Los Ramos. Artísticamente pues creciste en los talleres de Griñán. Muchos de los aquí presentes tendréis en vuestra casa, si son antiguas, imágenes modeladas por él en sus primeros años. Si las comprasteis la semana pasada para esta Navidad, probablemente serán millonésima versión de sus modelos originales de hace 30, 40, casi 50 años. Seguro que sí, porque los hay, además son reconocibles, y eso también da gusto. Pues posiblemente más de 1000. Pues fíjate. Es una riqueza extraordinaria. Y luego empezó con la imaginería, con la escultura a tamaño natural, y inmediatamente se vio que este nuevo escultor que ya modelaba tan admirablemente a pequeña escala se desenvolvía en el tamaño natural con un dominio pleno del movimiento, del espacio, de la expresión, de la medida, de la composición. Que ya ahí se nos quedan algunos en el camino, ¿no? ¿Cuántos artistas de lo pequeño luego en lo grande empiezan a mostrar debilidad? Y ya empezó a abrir camino en la imaginería con esos primeros encargos, la coronación de espinas de Murcia y proyectos en los que ya se le veía que era un artista que podía dar mucho de sí en el mundo de la imaginería, pero luego llegó un encargo que marcó el camino de lo que sería, en mi opinión, que es, por supuesto, que ya muchas personas que han analizado y con más criterio que yo su trayectoria artística, en mi opinión, ese punto de inflexión que marcó el paso del ascendimiento de Murcia, que de alguna manera supuso la emancipación de la escultura murciana de la tradición salcillesca. Yo creo que ese es un puesto que, si bien había habido algunos artistas que ya habían hecho empeños en esta dirección, en el entorno de González Moreno, de Campillo y tal, el que rompe con firmeza, determinación y de forma, yo creo que
iniciando un camino que ya no tiene marcha atrás, en mi opinión, fue Hernández Navarro, que verdaderamente construyó un discurso nuevo en lo que a nosotros más nos gusta, que es el mundo de la representación pasional y de la vivencia de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Hizo una renovación completa del discurso que, al romper con los alfillescos, hizo algo más que variar acabados o técnicas o poner más o menos metros de madera estofada y policromada, sino que verdaderamente hubo un cambio profundo, ¿no? Y además que yo siempre he visto de alguna manera que escenifica la diferencia entre las dos maneras de plasmarse la Epifanía en el Evangelio. Esta es una visión muy particular que comparto en un segundo con vosotros. La Epifanía es la manifestación de lo divino de Cristo en su naturaleza y en su realidad humana, como todas las teofanías son manifestación de lo divino en lo humano. Y en el Evangelio hay un primer momento de Epifanía, que es la adoración de los magos, en la que los avalorios de la realeza son lo ornamental, es lo que revela la naturaleza divina de ese niño que está en el pesebre. Y luego en el Monte Tabor sucede una cosa muy diferente. Cristo se transfigura, hay un cambio interior que es reconocible por sus discípulos y dicen que esta persona ha cambiado, es distinta y nos deslumbra. Y de hecho no quieren irse, quieren quedarse allí. Yo creo que ahí está la diferencia, en mi opinión, de las representaciones de Salzillo y de las representaciones de Hernández Navarro. Es la diferencia entre el brillo y el resplandor. El brillo coge la luz de fuera y la multiplica y la hace llamativo. El resplandor saca la luz interior, hace que emerja de los adentros el brillo, la luz. Y también puede ser cegadora y cautivadora. Y de hecho esta imagen que tenemos aquí es un ejemplo de ello. Es un ejemplo de imagen que resplandece desde el interior y que por eso resulta cautivadora y devocional, como todo lo suyo, como todo lo que hizo. Tardó mucho en llegar a Cieza, esta es la verdad, y hubo alguna aproximación a principios de los años 90, pero no fue hasta el año 99 que provocó un terremoto en la Semana Santa de Cieza, con ese grupo que es casi el grupo perfecto, ¿no? El encuentro de Jesús y María en la calle de la Amargura de la Cofradía del Perdón, que supuso un reencuentro también de Cieza con la verdadera altura de la escultura y de la imaginería procesional, y lo cambió todo, porque inició un camino que tampoco ha tenido retorno, que luego siguió con ese Cristo elegantísimo, yo diría que todavía más enfatizado en su belleza y en su elegancia del Cristo de la Sed, con la nueva cruz, que cuánto ha ganado. Luego llegó el año 2001 con la procesión de ánimas, de la que vamos a hablar más, y con este Cristo abriendo las puertas de los infiernos, y luego ese paso de la lanzada con ese Cristo desplomado sobre la muerte tan imponente del Cristo de la Misericordia de la Cofradía de la Samaritana. Bueno, pues así como en la posguerra hubo dos escultores, González Moreno y Carrillo, que aquí en Cieza, González Moreno que empezaba, un Carrillo que también empezaba siguiendo la estela familiar, que reconstruyeron de alguna manera la Semana Santa de Cieza en esos primeros años de la posguerra, con muchas obras en un periodo muy corto de tiempo. Hernández Navarro también, digamos que escribió un capítulo de novedad absoluta en la Semana Santa. Hizo una pequeña revolución, porque si fijáis, 3 de estos pasos son de la procesión del penitente, digamos que vertebrando ese gran cambio de esta procesión, que pasó de ser una réplica con pequeñas variaciones de la procesión general del Viernes Santo a ser una procesión con discurso propio. Luego otros artistas han ido completando esto, pero ha sido Pepe Hernández con esos 3 pasos, con el encuentro con Jesús en el Calvario, con la lanzada, que ha cambiado drásticamente esa procesión del Viernes Santo, y luego ha cerrado colosalmente el discurso de los acontecimientos pasionales del Viernes Santo con el Cristo de Ánimas en el año 2001, que tanto cambió para la Semana Santa de Cieza en estas y en otras dimensiones. Así que realmente estamos ante uno de los artífices de la Semana Santa de nuestro tiempo, de la Semana Santa de Cieza. Pues en ese recordar que decíamos antes, Pepe, hace muchos años, más de 20, aparecieron por tu taller un grupo de chavales hablando del infierno, así, directamente. Sí.
Bueno, pues en primer lugar, muy buenas noches. Me encuentro aquí como en mi propia casa, la verdad. Y en esta iglesia que también al final resulta que el párroco de esta iglesia ya nos habíamos visto anteriormente en Los Ramos precisamente, con nuestro párroco que son compañeros de curso, ¿verdad? Bueno, bien. Pues para mí Cieza y su Semana Santa siempre supuso una Semana Santa importante, ¿no? Y una Semana Santa en que honradamente nunca me había planteado tampoco el que yo pudiera haber hecho obras para ella, porque yo nunca me he propuesto metas elevadas, siempre he ido pues prácticamente de encargo en encargo, pero sin pensar si yo trabajara para este sitio, si yo trabajara para el otro. No, según ha ido viniendo todo, viene a su tiempo en la vida, todo tiene su momento. Pero a veces, hasta sin pensarlo, son como regalos que te van viniendo hasta que llega el momento pues, que te vienen regalos importantes, como pudo ser el encargo en Valladolid, como pudo ser otras cosas que hay, ¿no? Pero concretamente para la Semana Santa de Cieza, pues que es una cosa que yo tampoco me había propuesto decir, ay, si yo hiciera algo para la Semana Santa de Cieza, pero claro, es verdad que cuando llegó el primer momento de hacer el paso el encuentro en la calle de la Amargura, pues ya supuso para mí pues un reto, porque de alguna manera la Semana Santa de Cieza la conocía y sabía que había obras muy importantes y había escultores como González Moreno, como Capuz o como otros de ese nivel, que ya mi obra pues tenía unas rivalidades ahí que yo tenía como mínimo que igualarlas. Menos no, ni más tampoco, pero como mínimo igualarlas. Entonces, cuando llega el momento de empezar a trabajar para Cieza, yo ya tenía mi camino, dijéramos, claro. Yo ya sabía lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que, bueno, mi camino ha sido siempre como de mucho cambio, Así que parece que no, ahí se ve una evolución desde el principio al final. Y claro, cierto es que con el paso que hice para Murcia, para la procesión del Cristo del Perdón, el ascendimiento, sí que ahí fue un poner en pie en pared para tomar un camino nuevo. Fue cuando algunas veces lo he comentado, pero que es verdad que me lo planteé. Para mí, Salcillo no ha nacido ni lo conozco de nada, porque Salcillo, su grandeza se filtra por todos los sitios y se filtra en los escultores y se filtra en las cofradías, lógicamente. Y habíamos venido arrastrando pues a Salcillo de una manera, de otra, unos escultores de una manera, otros de otra, pero siempre estuvo omnipresente. Para mí, por supuesto, como murciano que soy, yo Salcillo es grandioso. De hecho, he de decirlo, para mí la mejor dolorosa que existe en la cristiandad es la de Jesús, la dolorosa de Salcillo, por encima de todo lo que haya hecho yo y otros escultores, o sea que lo sigo venerando. Pero me tuve que plantear, para sacar algo mío, que su obra se quedaba a un lado, que no lo conocía. Y entonces fue pues cuando comienzo pues con la obra esta del ascendimiento, que tuvo sus detractores, y bastantes, porque la gente seguía teniendo entre ceja y ceja la idea de la escultura barroca total. Y entonces ese cambio y ese giro tan brusco que notaron en mí, pues hubo mucha gente que no lo entendió, mucha gente que decidió que a lo mejor tenía pensado encargarme alguna obra y decidió irse a otros escultores porque no comulgaban con mi idea. Y sé de varios casos que buscaron a otros escultores que siguieran el juego que de alguna manera estaba establecido. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, que al final cuando empiezas a trabajar y empiezas a entregar calidad y dices, no, yo te voy a entregar calidad, pero no
pareciéndose a Salcillo, sino simplemente es de Pepe Hernández, malo, regular, bueno o como sea, pero es mi obra. Entonces, a partir de ahí, pues entonces surgieron otros encargos que posiblemente eran mucho más importantes que los que perdí, porque ya venían desde otro nivel. Si yo hubiera seguido por la línea de Salcillo, pues probablemente el Cristo despojado de Valladolid nunca lo hubiese hecho, porque en Valladolid la escultura levantina pues no acaba de cuajar, porque las dulzuras y los oropeles, los dorados, todas estas cosas, allí eso lo tiene así como un poco aparte, ¿verdad? Lo suyo es más brusco, más seco, más austero, y toda la escultura levantina pues no terminan de encajar. Pero en cambio también es verdad que entonces ellos querían llevarme a su terreno de que el Cristo despojado se pareciese a la escultura castellana de Gregorio Fernández o Juan de Juni. O sea que salimos de Caifás, nos metemos en Pilato. La Semana Santa, que es una institución conservadora, y en todos los sitios pues funciona ese conservadurismo de vivir un poco del pasado. Yo también me tuve que poner un poco serio ante los emisarios que me venían de allí de Valladolid, y también tuve que decirle que lo sentía mucho, pero que yo tampoco iba a copiar la cultura castellana, yo iba a hacer la mía. Entonces, para mí, por ejemplo, sería un gran honor que en la procesión general, por mi Cristo despojado, lo confundieron con uno de Gregorio Fernando de Juan de Juni. Es un honor, pero por otro lado un desastre, porque entonces en esta historia ¿dónde me quedo yo? Si resulta que mi obra se la adjudican a otro escultor, aunque sea muy famoso, pero a mí me dejan anulado. Entonces no fue fácil nunca tomar un camino particular, nunca lo fue. Decía, en este conquista de tu terreno y de tu propia voz, con todo, supongo que tuvo que causar cierto desconcierto, pues un grupo de gente muy joven, ¿no? que tampoco es el perfil más habitual en esa época en el impulso del mundo de las cofradías, llegaran eso, pues a tu taller a decir el infierno, las ánimas, la madrugada. Sí, bueno, fue realmente una propuesta pues un poco especial, porque en primer lugar esa obra era muy primicia, o sea, en ningún sitio se conocía esta iniciativa de hacer Cristo abriendo las puertas de los infiernos. Yo lo tenía un poco como referente esa idea, pero de otra manera, que es que precisamente en mi pueblo el ábside de la iglesia pues tiene precisamente esa pintura, que es una pintura neobizantina, pero es Cristo con Adán y Eva y tal, y eso es lo único que yo conocía de este tema. Lo conocía porque anteriormente a que fuera el encargo, esas pinturas ya estaban hechas allí bastantes años, y entonces pues sabía de qué iba el tema. Pero claro, lo que se presentaba aquí era la idea de una figura solar y una figura capaz de alguna manera plasmar esa bajada de Jesús a los infiernos. La cofradía lo tiene muy claro. La cofradía sabía lo que quería. Y yo me dejé un poco en ese tema, me dejé un poco llevar por ellos, porque de ese tema sabían más que yo. Entonces yo me dediqué a escucharlos y a interpretar a mi juicio las ideas que ellos traían. A veces esas cosas salen bien y otras veces no, pero en este caso salió muy bien, verdaderamente. Entonces yo también les puse un poco mis criterios, ellos pusieron los suyos. Desde luego, en lo que tú dices, en que un grupo de jóvenes en el año finales, o sea, en torno al año 2000, viniesen hablando del infierno, pues se queda uno un poco como diciendo, ¿qué pasa aquí? Pero realmente sí que te llama la atención, porque no es una cosa común. Y entonces toma muchísimo más interés, porque ves que detrás de todo esto había una propuesta muy seria y una propuesta de personas que se conocían muy bien
el Evangelio y conocían y estaban muy puestos en teología y sabían por qué era cualquier detalle debía de estar así. Por ejemplo, pues el tema de la calavera que está abajo de la cruz, pues esa interpretación fue literalmente idea de la cofradía. Yo ya digo que me dejé llevar pues por los consejos de quien sabe más y tienes que prestarle atención para aprender. Pero cualquier detalle, bueno, luego ya la interpretación personal de Jesús con la mano estirada hacia abajo, con toda la composición que tiene, pues ya eso fue cosa del escultor, por supuesto. Ellos no me iban a decir de qué manera tenía que ponerle las piernas o de qué manera tenía que ponerle el giro de la cabeza o de qué manera. No, eso fue yo a mi gusto o la manera de abrazar la cruz. Pero sí el simbolismo de la imagen, desde luego tuve la influencia total de los consejos de la cofradía. Hace algunos años, en la revista de Semana Santa de aquí, de Cieza en Heranda, utilizaste una expresión que no he olvidado porque me pareció hermosísima. Decía, en mis pensamientos siempre está la madera. Bueno, pues en este trabajo creo que fue de las primeras veces que esa madera no fue la madera de pino que venías utilizando, sino de cedro, y que te encontrase tan cómodo con ella que incluso terminando el descendimiento para Murcia, que lo estabas haciendo en paralelo, como hemos podido ver en las fotografías de la exposición magnífica de la cofradía, pues creo que ya en algún segmento ya utilizaste también el cedro. Fue un pequeño descubrimiento dentro de la técnica ya más profesional de la talla en madera, el cedro. Sí, claro, porque el cedro es una madera una madera noble, hasta el punto de que se puede dejar sin policromar si se quiere. Antes de entrar aquí a la iglesia hemos estado hablando un pequeño grupo en la calle, y entonces pues hablábamos de esto que bueno, que quedó tan sumamente precioso el Cristo cuando estaba terminado en la madera, súper lijado, súper perfecto, que a mí me daba muchísima lástima embadurnarlo de pintura e incluso le llegué a aconsejar llevárselo así, no le pongamos color, que está precioso así y tal. Y yo creo que si no hubiese sido su destino una procesión, seguro que se queda sin policromar, porque tenía la nobleza del cedro y luego ya se le había dado pues las manos, o sea, una imprimación de laca que tenía un lustre, no brillo de barniz, pero un lustre natural, y ese color de la madera tan sumamente bonito que en la cruz del Cristo se refleja, porque la cruz del Cristo es el cedro sin policromar, y realmente es que se lo propuse incluso, pero claro, sabemos todos que la mejor manera de cristianizar una obra pues es policromarla, porque en definitiva la hacemos más humana y la hacemos por lo que hablábamos, que una imagen, su función fundamental es la de provocar fe. La fe se provoca ante una imagen pues por verla tan cercana y que te diga algo, y siempre dice más si está policromada que si no lo está. Para una imagen que no está policromada, su sitio fundamentalmente es un museo. Una iglesia donde la gente se vaya a poner delante de esa imagen tiene mucho más poder de convocatoria si está policromada que si no. Luego, de esa nobleza, de ese lustre que dices, a la obra terminada que finalmente se llevan a Cieza y vienes al día de la bendición, un día histórico. Yo lo seguí desde Italia a través de internet, siempre lo recuerdo. Bueno, pero tú estabas aquí y viste entrar al Cristo en la iglesia allí con las llamaradas. ¿Qué sensación tuviste? Pues de huir de Cieza. Sí, de huir, porque aquello bueno, me puso el corazón a prueba, ya me habían dicho, bueno, va unas llamas en torno al Cristo, sí, pero así como muy suave, unas llamas, así, un poco más que un brasero, no. Y allí todos dentro de la basílica esperando que entrara el Cristo, y el obispo Azagra, me acuerdo, y allí todo el cortejo, y va a entrar la imagen y venía, ¡wow!
Cercano a las fallas de Valencia, ¿eh? Cercano a las fallas de Valencia con esos fuegos alrededor. Pero es que al entrar, no sé lo que pasaría, pero dio un veiva en el trono que casi cae el suelo, las llamas por allí. Aquí arde el Cristo seguro, segurísimo. Y la verdad es que lo pasé muy mal, no quería mirar, hasta que no entró lo bendijeron y se puso, ya empecé yo a descansar, pero es que, fue fuerte, ¿eh? Para los que no sabíamos de qué iba exactamente, yo me iba, no sé, pensando en que no iba a ser así, o que iba a ser una cosa muchísimo más moderada, pero bueno, es que era el infierno verdaderamente, ¿eh? Era el infierno, y yo decía que la llama, que va a empezar a arder el Cristo, porque claro, como tiene la mano hacia abajo, hay una esquina que le llega la llama casi al Cristo, y digo, nada, que termina ardiendo, y bueno, lo que pude sufrir, sí, cuando todo pasó me quedé en la gloria, sí. Tardaste todavía unos años, después de esa experiencia inquietante, todavía tardaste unos años en verla en procesión. Sí. Esta mañana habías estado en Cieza, recuerdo, viendo esta procesión con tus pasos y también varias personas te insistieron, no, tienes que venir esta noche para tal, no sé qué. Y aquí apareciste y pudiste ver esta procesión, además, como decías tú, por tu cuenta, tranquilamente. Sí, es que a mí me gusta a ti. Sí. ¿Y cómo fue reencontrarte con esa obra en la calle, en su sitio, en su hora, ya con cierta distancia? Porque todos los artistas van experimentando cierto distanciamiento con su creación, ¿no? Sí. Y entonces, ese reencuentro en la calle, contextualizado. Pues siempre supone como un descubrimiento nuevo de tu misma obra, que mientras que la has tenido en el taller, pues has estado obsesionado con otras cosas y posiblemente cosas bellas y cosas no las has disfrutado lo suficiente o no te has recreado en ellas, y luego resulta que cuando vuelves al tiempo te crees espectador de tu misma obra. Entonces, como la has perdido de vista durante muchos años, las redes, a ver si lo digo, la vuelvo a redescubrir y entonces te llevas sorpresas. Por fortuna siempre me llevo sorpresas agradables y decir, está hermoso, está bien. Algunas veces también soy muy crítico y alguna cosa que veo me la callo, claro, no voy a tirar piedras sobre mi tejado. Pero es verdad que a veces decir, aquí no estuve yo muy fino, pues esto podía haberlo yo mejorado. Porque siempre he dicho en algunas conferencias que cuando yo me pongo a hacer una obra, pues me la imagino y persigo lo que he pensado. Cuando está terminada, pues digo, pues sí, está muy bien, a la gente le va a gustar, pero la que yo había pensado era mejor que esta. ¿Por qué? Pues porque lo que se piensa siempre es mejor que lo que se hace, porque se ve idealizado en el pensamiento, que luego cuando chocas con la realidad, pues no. Entonces la obra que se piensa es mejor que la que se hace, por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Te he de decir esto en alguna ocasión, pero yo en el caso del Cristo de Ánimas discrepo, porque ahí está, que lo podéis ver cualquiera, nuevamente nos hacemos referencia a la exposición que la hemos visto hace nada, uno ve esa maqueta, es preciosa, es una pequeña joya, sí. Pero uno ve la obra terminada y dices, aquí no ha habido pérdida, si cabe, ganancia. Sí. Que a lo mejor no pasa siempre, pero en este caso yo creo que sí, pasa. Lo que pasa es que ya no me refiero en sí ni incluso a la maqueta, es la que se piensa, la que tú tienes en el pensamiento a la hora de formularte el encargo, porque a mí por lo menos me pasa eso. Viene alguien encargado una cosa y parece que enseguida se me enciende una lucecita y decir, pues así tiene que ser. Bueno, pues ese así tiene que ser, lo veo tan perfecto y tan bien que cuando me pongo a lograr lo que he pensado, o sea, con la maqueta, porque la maqueta es el embrión de la obra grande. La obra grande es una sucesión de elevar a tamaño natural pues esa pequeña creación, ¿no? Pero yo ya no me refería a eso, me refería a la que se piensa antes incluso de hacer la maqueta. Hacer la maqueta, persigues esa idea, la vas mejorando en la obra definitiva y todo lo que tú quieras, pero luego cuando está terminada, pues sigues pensando lo mismo, es decir,
Está muy bien, pues eso, a la gente le va a gustar porque está bien, pero la que yo había pensado es mejor que esta. Entonces, eso yo creo que siempre me ha ocurrido pues para tener ilusión para la siguiente. A la siguiente sí que lo voy a lograr. Y así nos hemos pasado 40 años y al final no he logrado lo que quería. Se queda, sí, está muy bien. Te queda algo de insatisfacción que hubieses hecho, que hubieras mejorado, que no sé, pues eso, lo que decía Santa Teresa, que la mente es la loca de la casa. Entonces ahí estás con tu mente en las grandes alturas, pero luego la realidad y los pies en el suelo pues es otra cosa. Yo creo que un artista que dice eso de su obra terminada habla muchas cosas de su forma de ser como artista, pero también habla de la humildad como persona, porque si no es muy difícil que se pueda hablar así de cierta insatisfacción, porque todavía podría haberlo hecho mejor, y eso es extraordinario. Cuando llegó ese momento de ver allí la procesión, claro, en el fondo era cuando pudiste ver la suma de todos los elementos, es decir, de la concepción de la procesión, de esa escenografía del muro, y era el momento un poco de comprobar si aquellas cosas que estuviste hablando con los fundadores, con los impulsores de la cofradía, tu definición de la iconografía del asunto funcionaba como escenificación desde el cesto del Cristo a los infiernos. Dijiste, en ese momento pensaste, esto ha estado bien, esto era, aceptamos. No, eso está no bien, está súper bien, es una cuestión sublime, diría yo, ¿no? Porque a la vista está que es una procesión que, para ser una procesión nueva, pues es una procesión que despertó una expectación en su momento tremenda para todas las Semanas Santas, y prueba de ello es que yo tuve que volver a hacer otro Cristo trabajado a los infiernos para Archena, y el detonante de eso fue esta. Y en otros sitios han hecho algo parecido, lo que pasa es que los escenarios ya no son igual, pero que realmente el logro fue absoluto, y luego la puesta en escena en la calle pues es espectacular, es algo sublime. Yo creo que es inmejorable, es mantener esa línea, pero para siempre, vamos. Verdaderamente, claro, han ido pasando los años, la cofradía crece, la cofradía va madurando y va aprendiendo la devoción, que son semillas que se echan, y con el paso del tiempo se van creciendo, van teniendo una vida propia en la que el artista ya no forma parte, porque tiene su propio camino. Y ahora mira, estamos aquí en mitad del otoño, en un día entre semana, a una hora que tampoco es muy habitual de andar circulando, y hay aquí ya hay mucha gente reunida. Sí. Muchos fieles del Cristo, hay mucha gente que por las noches le reza al Cristo de ánimas. Esa es la realidad que un imaginero siempre tiene vetada respecto de su obra. ¿Te es difícil llegar a contemplar esa obra que está inspirada por el sentimiento religioso, pero con devoción? Sí, bueno, yo además en mis obras lo he experimentado muchísimas veces, ¿sabes? Siempre. Obras que si han estado expuestas al culto, no pasa mucho tiempo en el que empiezan a desgastarse los pies, y no una ni dos, sino bastantes. Allá donde hay una imagen que esté puesta al culto, pues que yo he ido con el tiempo, y claro, es una verdadera, por un lado es un halago, es decir, mira, cómo quiere la gente esta imagen, pero por otro también da pena y lástima de que se estropean por el tema de los besos y todo esto, pues se estropean. Y tengo varias. Por ejemplo, está el famoso Cristo de la Humildad y Paciencia de Alicante, que está en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia. Bueno, pues el otro día subieron una foto a Facebook que vi que ya no le queda policromía. Pues en un pie la madera, pero es que la madera ya muy desgastada. ¿Eso de qué es síntoma? Pues de un cariño y de una devoción que la gente le profesa a esa imagen, y para mí es una satisfacción grandísima, es decir, mira, he podido lograr con mi obra que la obra sea capaz de provocar la fe que se pretende, porque es una catequesis, es como otra cosa, como si se ve
un libro, o se lee un párrafo del Evangelio o lo que sea. Es que las imágenes están ahí siempre diciendo, aquí estoy esperándote. Y entonces la gente que entra y sale a la iglesia, seguramente en aquella iglesia no pasa por delante del Cristo sin que le dé un toque o le dé un beso. Ese es el cariño verdadero, ¿no? Eso es lo auténtico. Otra cosa es la procesión, con toda la parafernalia, con toda... pero eso son cosas puntuales de una vez al año. Pero lo que vale, para mi criterio, es el día a día. Porque lo otro es como un castillo de fuegos artificiales o como un flash, pero esta clase de devoción es esa vela de llama pequeña, pero que está siempre encendida. Y eso es lo fundamental. ¿Tú entiendes a los escultores, incluso imagineros, que con tranquilidad aceptan? ¿No? Yo no soy una persona de fe, no, respeto la fe que profesa la gente, incluso a mis imágenes, pero no soy persona de fe. Evidentemente esa experiencia no ha sido la tuya, pero ¿la entiendes o es que hay un... No, yo creo que es una cosa muy difícil de combinar, porque en esta vida no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, ¿qué pasa? Pues una persona que se ponga a hacer una imagen y que sea una persona que está con cierta virtud hacia eso, porque no sea creyente y más bien esté distanciado y tal, pues lo tomará como otra clase de oficio y puede llegar a hacer una imagen que académicamente pues sea perfecta, esté bien, pero luego la chispa esa o la unción que una imagen necesita para atraer la atención del creyente y conectar con él, si el autor de esa obra no es una persona creyente, esta es muy difícil. Pues no sé, es como un sacerdote que se ponga a predicar y resulta que es ateo. ¿Cómo puede ser eso? No puede ser. Una persona que quiere comunicar una fe, esa persona tiene que tener fe. ¿Cómo va a poner a hacer una homilía, a convencer a una feligresía de la existencia de Dios o de las cosas del Evangelio si esa persona es la primera que no cree? Pues muy difícil. Pues esto es casi muy parecido. Desde luego es una situación de agonía, como la de San Manuel Bueno Mártir, el personaje inmortal. ¿A ti te interesa la imaginería contemporánea por los caminos que va o la sigues con cierto aburrimiento, si me permites la palabra? Bueno, es que la imaginería está tomando unos derroteros a veces que yo no comulgo mucho con ellos, porque hay varias tendencias. Están las tendencias de los refritos de estar siempre con lo mismo. Y el caso es que son escultores muy talentosos y es una pena de que por ese camino no van a aportar nada nuevo al arte, que yo creo que es lo más importante, cuando pase, pues decir, mira, este ha dejado esta línea, te guste más o te guste menos, pero se ha visto una parte de esa persona plasmada ahí, pero no siempre estar con... Y luego queda otra parte que es la del hiperrealismo, que se está imponiendo ahora muchísimo y que no acaba de gustarme tampoco, porque en primer lugar se están despreciando materiales nobles para tomar parte de las siliconas y las cosas estas para crear un hiperrealismo, que el hiperrealismo yo creo que se logra nada más que a base de representar defectos, impurezas y precisamente todo lo contrario al arte, porque el arte, yo que siempre he usado modelos del natural para estudiar anatomía, para muchísimas cosas, es conveniente para tener una disciplina, pero ¿qué ha pasado? Pues que yo eso lo he utilizado en lo preciso, pero luego viene la parte del talento del escultor para eso idealizarlo y ponerlo por encima de lo natural, es decir, la parte artística. Entonces el hiperrealismo crea como una frontera que de ahí no puedes pasar porque no puedes bajar la cosa más de lo que la has bajado. Porque es, si tiene un lunar, si tiene una peca, si tiene una verruga, si tiene pelos, si esto, si lo otro, y terminas en una escultura de un museo de cera. O mejor, ¿no? Pero de ahí no puedes pasar porque has puesto un telón a la imaginación,
que la imaginación no tiene que tener fronteras, pero el hiperrealismo sí las tiene. Si volvieras a empezar, ¿volverías a ser imaginero o enfocarías tu arte por otros derroteros? Quiero decir, escultura civil, escultura de otro tipo, vanguardista. Realmente tú dices, no, elegí bien, yo fui sobre fundamentalmente escultor imaginero y tan contento que me quedo. Pues mira, los inicios míos no eran precisamente de ser imaginero, era de ser escultor, de escultura civil, y me gustaba y me sigue gustando muchísimo, porque yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Lo que pasa es que llegó el momento en que me hipotecó el mundo de la imaginería de tal manera que nunca me han dejado ya hacer otra cosa, porque los encargos desde hace 40 años empezaron y hasta la fecha de hoy, pues aún estando jubilado no quieren ni que me jubile. ¿Por qué? Pues toda la vida. ¿Por qué? Pues porque he puesto muchísimo interés en estas obras, que terminó gustándome la imaginería mucho, y bueno, y de alguna manera han forjado mi vida y yo he podido salir adelante gracias a la imaginería. Cosas que en otras ocasiones otros escultores, pues si no tienen alguna otra profesión a las parejas de eso, pues no pueden vivir de su arte, porque la escultura civil da menos trabajo que la escultura religiosa. La escultura religiosa sigue dando más trabajo que la escultura civil. De hecho, se hacen muchos más pasos de Semana Santa que monumentos en los jardines, eso está clarísimo. Bueno, luego, que alguno tiene y de valor. Sí, tengo también, pero es que lo justísimo que me ha dejado la imaginería. Es que he estado realmente atrapado por el tema de la imaginería. Ha llegado a veces en que ha habido en mi taller 3 años de espera para poder hacer una imagen. La gente ha esperado 3 largos años para poder conseguir una imagen mía, con lo cual pues me siento muy orgulloso de que eso pasara, ¿no? Y muchísimos encargos, siempre. Lo que pasa es que ya digo que la escultura civil pues también me atrae. De hecho, ahora mismo pues que le he puesto capricho de jubilado y estoy haciendo unas esculturas de unas contorsiones de yoga en arcilla, simplemente en arcilla, por gusto de tratar el tema de la escultura civil, que también he hecho muchos bustos, muchos retratos, muchas cosas, pero nunca han tenido relevancia, porque las esculturas privadas no dan lo que es una escultura religiosa. ¿Por qué? Pues porque va del taller a la casa del cliente, encima del piano o de lo que sea, y punto. Nadie se entera. Y en cambio, pues una escultura religiosa, pues ya ves que sale en procesión. Pues yo, de hecho, de la escultura civil que yo tengo, tiene la inauguración y punto. Pasa el tiempo, la gente pasa por delante y ya entra a formar parte del paisaje y se ve como un árbol. La escultura religiosa, aparte de que detrás de ella hay pues generalmente siempre pues una cantidad de personas que la quieren, pero vamos, es de verdad, un cariño auténtico. Eso en una escultura civil no existe. Se le llena de herrumbre, las palomas se hacen encima de todo lo que tienen que hacer y ya está. Y la escultura religiosa, todos los años por Semana Santa, vuelve a revivir. Está como el ave fénix, resurge de sus cenizas siempre. Bueno, quería aprovechar para decir que, vamos a ver, que está aquí José Antonio Hernández Navarro delante del Cristo de Animal, sentado. Esto no ha sucedido nunca en 25 años. No sabemos cuándo volverá a suceder. Así que, por favor, si alguno de los presentes quiere en algún momento preguntar algo, que lo haga. Os animo a que lo hagáis, porque, como digo, esto es un regalo y será efímero. Y ya digo que con todo el gusto del mundo no dudéis en hacerlo. Y en lo que se anima, que ya sabéis que siempre cuesta, te hago una pregunta difícil. Venga.
Vamos a ver, la relación con las cofradías, como los entornos que te encargan la obra, también en eso se diferencia mucho de lo civil. Sí. Qué cómodo es trabajar para la administración o qué cómodo es para trabajar para una empresa, y cuando lo que tiene delante es gente que tiene lo poco y lo menos por lo que pueden reunir y con la que tienes que ser generoso y con la que consta que lo has sido inmensamente con muchas cofradías y admitir todo tipo de modalidades, plazos, rebajas y lo que sea. ¿El mundo de las cofradías crees que es un mundo en el largo plazo agradecido o depende? ¿O eso va en cada una, mejor dicho? No, pero por lo general sí, es un mundo agradecido. Yo lo puedo decir a boca llena, que ahora no hago otra cosa nada más que ir a todos los sitios donde ya se cumplen los 25 años. El sábado estuve en Cuenca para el paso del auxilio a nuestro Señor Jesucristo, pues allí estuve, se han portado magníficamente bien. Hasta por Interflora a mis mujeres le ha llegado esta mañana o ayer un ramo precioso de flores, porque tuvimos que venirlo, ella se encontró un poco indispuesta y solamente fui a la conferencia, pero luego otro día que era la función religiosa, pues preferimos venirnos porque nos encontraba tampoco bien. Y entonces no sabían cómo agasajar, y ayer vino de Interflora un tremendo ramo por la cofradía, o sea que son muestras de cariño que esto es muy de agradecer, porque han pasado 25 años y no eran ya las mismas personas que estaban cuando yo hice el paso, ya era otro presidente y había otras personas, pero sí, igual de encantadoras y de a gusto con la imagen, con las imágenes, o sea que sí. Además, casi en ocasiones se crean casi lazos casi familiares, ¿no? Sí, es un mundo muy, muy sentido este. Bueno, pues eso es una buena noticia Sí. desde luego aquí desde luego eres una persona muy querida y muy admirada. Y seguro que lo serás además recordada durante mucho tiempo. Permitidme que insista, ¿alguien quiere preguntar algo? Aprovechar tener al artista, presidente, Joaquín, cuando quieras. José Antonio, yo, no sé la opinión que tendrás al principio, escuchábamos a Antonio Soriano. Cuando concebiste Cristo, ¿tú sabías con qué trono o qué tipo de trono iba a procesionar? Sí, salió casi. Sí, yo sabía que el Cristo, su 100% iba a ser también su pedestal. Y contando con eso tiene esa posición, porque yo sabía que el Cristo y trono no iba a ser un trono por un lado y el Cristo por el otro, sino que todo iba a ser un conjunto. Y estuve bien informado del primer momento. Yo, de hecho, pues tuve una entrevista y hablé con este hombre personalmente, que resultó encantador. Y entonces, sabía por proyectos y por cosas que a mí me iba informando la cofradía de que el conjunto completo no iba a ser el Cristo solo, iba a ser el Cristo y el trono. Sí, ciertamente. Y también sabía que no iba a ser dorado, que iba a ser muy austero, que no iba a llevar flores. Todo eso ya se sabía desde el primer momento, sí. La cofradía lo tenía todo atado y bien atado. ¿Sabe lo de la otra edición también? Lo de los pebeteros, sí, pero lo que no sabía es la cantidad de fuego que iban a tener. Sí. Voy a aclararte lo de los pebeteros. Por alusiones, que se dice. Sí. Hola. Sí. Seguramente que me vieron el cambio de color, que me puse lívido, seguramente que de alguna lipotimia. No, es que lo pasé muy mal, lo pasé muy mal. Porque yo pensaba que el Cristo desde esa noche se iba a convertir en un carbón. Si digo arde, si es que estaba todo, además unas llamas tremendas, que una cosa. Sí. Claro, pero es que, venía precisamente, no es que salía de la iglesia, sino que entraba, claro.
No, pero el vaivén ya fue la puntilla. El vaivén fue la puntilla. Sobre el tema de la sangre, ¿cómo decidiste si va a haber más o menos? La sangre, poner mucha. No, yo es que no soy partidario de mucha sangre, es una cosa muy, muy sutil. Además, en esta imagen se podía permitir eso, porque es una imagen idealizada, ¿no? Tiene los rasgos de la pasión, pero muy sutiles. Yo, aparte que en las imágenes tampoco suelo ponerle mucha tortura, de mucha sangre y mucho esto, que sí, que sería así, vale, pero yo creo que a veces el arte va por un lado y la realidad de la historia va por otro. Porque si tuviéramos que representar a Cristo en la cruz, como hay alguna representación, pues es una carnicería que al fin y al cabo convertimos la Iglesia en casa de los horrores. No se trata de eso. Yo creo que Cristo se tiene que llegar por su mensaje evangélico, pero no por las torturas y por lástima. Creo que el mensaje evangélico es muchísimo más fuerte, de mucha más convocatoria que las gotas de sangre. Vamos, es un criterio mío. Seguramente. ¿El proyecto de historia como autor ha tratado una vez con un planetulista del trono con Antonio Soler? Sí, bueno, ha habido buena relación a lo largo del tiempo, no en todos, sí, pero fundamentalmente algunos tronistas sí que hemos tenido una buena conexión, porque claro, no había más remedio, que luego estas imágenes había que acoplarlas en los tronos y porque en este caso, por ejemplo, un Cristo solo, era más bien, aquí esta era la conexión porque era el complemento de la obra. En otros tronos es la plataforma que se necesita para poder salir en procesión, y entonces, pero también hay que tener unas conversaciones y para la estructura del trono y todo eso. Aquí va esta figura, aquí va esto hay que reforzarlo, lo otro también. O sea que eso también tiene su intrínculo y que generalmente, pues lógicamente, se tiene que hablar primero, si se puede. En otras ocasiones, pues no ha sido posible. Luego también se encuentra uno con algún disgusto que otro sí. Porque todos a pedir de boca nunca sale. Y cuando son tantas obras las que se han hecho para tantos sitios, pues en todos sitios no salen las cosas bien. ¿Tenemos a todo el mundo conforme? Bueno, están aquí, mira, la cofradía surge de una comida cuyos 3 participantes han querido venir. Están aquí la mayoría de los que fueron en su día a tu taller. Algo que, como siempre pasa en las cofradías, los padres fundadores al final contemplan todo como cierto aire como senadores, ¿no? Sí, de la causa. Sí. Algunos de los que estuvieron en ese origen de los tiempos, en esas primeras visitas al taller o tal, quieren no preguntar, sino a lo mejor incluso pues recordar con nosotros algo de aquellos viajes, de aquellas incertidumbres, de aquellas emociones iniciales. Yo sí, y ahora decir que soy mujer para Sí. Es que es que los paparajotes en mi casa es carta de presentación. Sí. cuando la vi la imagen de la Virgen de los Ramos, Sí. La Virgen haciendo paparajotes, sí. Pues en una ocasión tuvimos, que ya han fallecido los dos, que era el catedrático de Derecho Romano de la Universidad Bautista, Antonio de Bautista, que ya ha fallecido, y su mujer, Carmen María, pues también. Y fue pregonero, precisamente allí en la ermita, de un concierto que hacemos todos los años, que es el concierto del Azahar. Y ahora ya no, pero antes tenía un pregón previo antes de empezar el concierto, y lo hizo este señor. Y luego, como agradecimiento, pues lo invitamos a cenar después, unos días después, allí en nuestra casa. Y entonces pues fueron él, su mujer y él, y mi mujer, pues lógicamente, los paparajotes huertanos que no pueden faltar en una mesa murciana por ningún concepto, y además que le salen buenísimos. Es especialista, que coste. Bueno, pues este señor, que escribía un artículo todos los días en La Verdad, pues a otro día ese artículo fue dedicado a los paparajotes. Y se titulaba el artículo Paparajotes de verdad. ¿Por qué? Pues le gustaron muchísimo. Y decía, yo me acuerdo más o menos por encima, que cuando los ángeles que habían en el taller llegara a la madrugada,
subirían volando hacia la cocina a ver si había quedado algún paparajote para comérselo. Y dice, si los purpurados del Sacro Colegio Cardenalicio conocieran este postre, pedirían por valija de diplomática un buen paquete. Sí, sí. Eso lo decía en el artículo, si los purpurados del Sacro Colegio Cardenalicio los conocieran. Sí, siempre os guiamos con nuestro postre especial. Bueno. Sí. No, yo estoy acostumbrado a que vaya mucha gente siempre al taller. Sí, sí, sí. Los cartageneros les falta traer banda de música. Sí, sí, sí. Cuando viene la prosopopeya les gusta mucho. Yo he tenido experiencias con los cartageneros que han sido geniales. Por la Santa Marta, patrona de la hostelería, que recibe culto en la caridad, fueron en una ambulancia. Y fue la ambulancia que, claro, cuando llegó la ambulancia allá a mi puerta, ya se creían que a alguno nos había pasado algo. Una ambulancia. No, es que vienen y tumbaron en la camilla a la santa, que era tamaño natural, y se la llevaron en la ambulancia. Y cuando entró en Cartagena por la calle Mayor, enchufó la sirena. Y todos los camareros, como es la patrona de la hostelería, habían hecho un pasillo con sus bandejas y tal, y la ambulancia por el medio, ahí la bajaron allí en la calle Mayor. Pues, rocambolesca. Por eso digo que esto de aquí de Cieza es que soy mucho más moderado. Pero aquello sí. Luego, otro paso que hice, vinieron los camiones del ejército, que parecía que estábamos al principio de una guerra, porque se vinieron como 3 o 4 camiones con los militares, con tal, que también aparcaron. Pero ¿qué pasa en la casa de este hombre? Que nos salimos de una sorpresa para otra. Pues también. Sí, pero fundamentalmente son los cartageneros, para eso son muy rocambolescos, sí. Ya lo creo. Pues muchas gracias a todos, a la cofradía, por la idea original. Gracias de corazón, 25 años después os lo dice alguien que no es cofrade de la Cofradía de Ánimas. Gracias por el regalo que le hicisteis a Cieza, por el trabajo de 25 años, por tantas madrugadas de viernes al sábado santo, sufriendo para bien del espíritu de los demás, además del vuestro, por supuesto. Y gracias sobre todo a Pepe por haber querido compartir este rato con nosotros. Mira, cuando pasen 200, 300 años y no quede como debe ser sobre la tierra ni el más remoto recuerdo de ninguno de los aquí presentes, todavía habrá gente que le rezará a tu Cristo de Ánimas, le servirá para acercarse al Señor, se estará un poquito más cerca de su salvación y recordará con gratitud el nombre de José Antonio Hernández Navarro. Y esa llamica de la gratitud sigue encendida desde hace más de 20 años y si Dios quiere seguirá por muchos cientos de años más.